Hoy necesitaremos una leche concentrada, leche evaporada, vainilla y 3 huevos. Porque hoy toca un postre. Porque cuerpo sano, mente gorda. Vamos a hacer un flan que es facilísimo. Hay que poner la leche evaporada en la licuadora, 3 huevos. Mientras vamos poniendo los huevos, déjenme les cuento que este flan me ha salvado de muchos apuros y literalmente hasta mis estudios. Ahí está. Después del huevo tenemos que echar un poco de vainilla al gusto. Y ahora la leche concentrada. Más de la mitad. Tenemos que ocupar más de la mitad, pero no toda para que no quede tan empalagosa. Vamos a licuar todo. Ahí la dejamos unos minutos para que se mezcle bien, mientras empezamos a preparar el caramelo. Porque al final lo más complicado de esta receta es el caramelo. Es ahí donde tu flan se va a ver o bien bonito o muy pálido y nadie va a querer comerse tu flan. Entonces ponemos en la flanera unas 5 cucharadas de azúcar. Yo le pongo un poco de agua para que se empiece a quemar más fácilmente. Y bueno, hay que estarla moviendo y vamos viendo cómo se va empezando a caramelizar. Ya ven, ahí está. Hay que empezar a caramelizar. Y el chiste del caramelo es que tiene que quedar casi quemado. Tiene que estar en un punto medio. Porque si lo dejamos muy claro, no está bien y queda muy dulce. Entonces hay que dejarlo bastante tiempo en la estufa. Y bueno, también mientras seguimos viendo cómo se hace el caramelo, quiero contarles que esta flanera me la trajo mi mamá hace como 15 años. Y la pobre sí que ha trabajado. Hemos hecho muchísimos flanes también aquí. Y entonces mira, ya está casi listo. Otro poquito más fuerte el color del caramelo. Después que ya esté bien, hay que ponerlo alrededor de todo el molde, para que así a la hora de enfriarse quede como un caparazón en el flan. Este caramelo ya huele bastante bien. Ahí está, ya le falta muy poquito. Y ya que quedó ahí, ahora hay que dejarlo enfriar unos minutos. Y en cuanto esté frío, sabemos que está frío porque se cuarteó el caramelo, podemos echar nuestro menjurje. Hay que poner nuestro flan con mucho cariñito para que quede bien lisito. Hay que echarlo todo, sí, así, todo. Ya que está todo, vamos a cubrir la flanera y en este caso le voy a poner también un poco de papel aluminio porque de repente sí le entra agua. En la olla express vamos a poner 2 tazas de agua. Yo pongo un platito de cerámica para que no quede completamente abajo el flan, bueno, la flanera. Y ya dentro pongo el flan, lo acomodo bien. Cierro la olla express y la dejo ahí 30 minutos. Ya que pasan los 30 minutos, la dejo enfriar
y destapo para ver cómo quedó. Ahí está, todavía está caliente, pero con cuidado lo podemos sacar muy bien. Y ahora hay que ver que todo haya quedado bien. Destapamos este flan. Y mira, sí, se quedó muy bien. Yo sé que ya están desesperados. Ahí está. No me regañen, que ya está todo listo. Nada más tengo que desfondarlo. Además, no pueden comerlo caliente, ¿eh? Entonces, pasamos el cuchillo alrededor para estar bien seguros que se les pega el flan. Buscamos un plato y lo único que hay que hacer es poner su molde y voltear el flan. Y hay que ver cómo quedó. Ahí está, sí, nos quedó bien. Ahí está. Pues ahora es la hora de tomarnos un cafecito con este flan y seguir el chismecito. Espero si le haya gustado, señor conejo. Nos vemos en otra receta. Adiós, osito. Adiós, señor conejo.